tan fuerte que te invito a pasar para que veamos los síntomas, nos vamos explicando para que las personas puedan entender. Así, ya, bueno, lo que habíamos dicho al principio, que esto da a las mujeres en edad reproductiva, desde que les llega la menstruación hasta cierta edad que están en periodo fértil. Los síntomas son los más notorios. Son trastornos menstruales, o hay un sangramiento muy abundante que no deja de pasar desapercibido, o simplemente en los 12 meses que nos tenemos que tener el periodo menstrual puede pasar 2 veces que uno se enferme en dos meses y después se corte. O sea, es muy irregular la regla. El segundo, que es muy importante... Y que no exista también, ¿no? Que se corte. Que se corte totalmente. Y esto siempre, Sergi, cuando hay trastornos menstruales, muchas veces, incluso las niñitas jóvenes, porque les da mucho a las adolescentes, que como a veces piensan, y esto es importante, que como recién les llega la primera menstruación, es normal, podría ser normal, que se les cortara y después le volviera. No, a veces no es normal, hay que ver. ¿Y cómo se podrían dar cuenta que no es normal? Por algunos síntomas que van acompañados, como vellos en la cara. Por ejemplo, salen vellos en la cara, generalmente en las patillas, en los bigotes, en la barbilla, ¿sí? En el ombligo hacia abajo. Pues esto pasa por un exceso de hormonas masculinas que cuando expliquemos cómo es el proceso y por qué se da, van a entender. ¿Solo en estas partes o puede producirse en otras partes también? También a veces en el pecho. En el escote. Sí, en el pecho también. Perfecto. Una acné exagerada, por eso que es importante, sobre todo la adolescente que muchas veces tiene una acné muy exagerada. La acné rebelde, que se le llama. La acné rebelde. Y los papás se quedan súper tranquilos pensando que es parte de la edad de la pubertad, de que están entrando con la menstruación. E incluso le dan la significación que no importa, porque como están recién en el primer ciclo menstrual, pero si se juntan esas dos, habría que ver más los vellos en la cara, etc. Hay que estar súper atento al tema. Sí, bueno, la acné es muy exagerada, sale generalmente acá en los pómulos y en la frente. Después caída del cabello a nivel frontal. Esto es importante. Hay alopecia y la alopecia se genera igual como los hombres, se cae el cabello desde acá, de la parte frontal de la frente. Llama la atención, obesidad. Obesidad, cuando hay mucha grasa, porque acá se produce un problema en el metabolismo, generando mucha grasa corporal y una obesidad. Entonces, muchas veces también otros síntomas, cuando las personas dicen, hago dieta, hago mucho ejercicio, me alimento súper bien y no puedo bajar de peso, entonces tienen también, con algunos síntomas que estamos hablando, podría pensar que hay un ovario poliquístico. Detente, porque este punto que has dicho tú, el 5, es súper clave, la obesidad. A veces... por el simple hecho de quitarse ese lastre de kilos de más, incluso podemos revertir esos ovarios poliquísticos. Sí, pues tú sabes... Porque ahí está la clave, es que este punto 5 has dado así como... Es que este punto es tan importante, y lo vamos explicando, lo vamos poniendo, porque es súper importante que, aunque ustedes no lo crean, el productor del ovario poliquístico tiene que ver... Básicamente, a mí me impresiona saber que tiene que ver con la resistencia a la insulina y por eso se produce una obesidad. O sea, tan simple como eso, y por eso las personas no pueden bajar. Empiezan a tener una manifestación de grasa que se empieza a manifestar acumular. Necesita expandirse en algún lado. Y este trastorno del metabolismo por una resistencia a la insulina, que aún no se llega a la diabetes por si acaso y que se puede revertir, y lo vamos a explicar después con el mesón, es la que genera la obesidad. Y muchas veces también aumenta el colesterol, la hipertensión en las arterias, las venas. También hay otro síntoma, que hay un oscurecimiento y engrosamiento a nivel del cuello de la piel. Se empieza a oscurecer de un nivel... Unas manchas, ¿no? Que aparecen las manchas. Y la piel también se ve un poquito más oscura. Esos serían más o menos los síntomas de cómo podríamos detectar que estamos frente a un ovario poliquístico. Vente para el mesón, que vamos a empezar a dar ya las ideas y tips para que las personas empiecen a mejorar la alimentación en versus esta condición, ¿sí? Alexandra ha dicho algo clave, que es el punto número 5, la obesidad y la resistencia a la insulina. Quiere decir que un exceso de insulina en el cuerpo va a hacer sí o sí que compremos muchísimos números para acontecer de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Obviamente reducir todos aquellos alimentos que nos disparan de más la insulina en el cuerpo. Exactamente, la base para bajar y para poder trabajar el ovario poliquístico, tomen nota y papel, es disminuir la resistencia a la insulina. Y la única forma de disminuir la resistencia a la insulina es con alimentos y con ejercicios, que después le vamos a explicar cuáles son ellos. Miren lo que se acaba de decir, no solo para el ovario poliquístico, sino para bajar de peso. Es complementar, es parar, poner un stop a aquellos alimentos que elevan la insulina por las nubes. Bien, ahí
contrarrestamos el ovario poliquístico, pero es que además nos mantenemos delgados. Sí, po. Que ahí está la clave. Y eso es lo que Alexandra lo ha dicho, y vuelvo a remarcarlo yo. Por favor, se trata de parar el exceso de alimentos altos en insulina, perdón, que disparan la insulina. Sí. Bien, entonces, ¿qué alimentos son los que no tenemos que consumir jamás? Sobre todo Obviamente, para bajar esto. ahora estamos hablando del ovario poliquístico, pero es que va de la mano todo, ¿bien? Entonces, ¿qué alimentos son los que por ningún motivo, si usted padece ovario poliquístico, sea la edad que sea, tiene que ingerir? 1, harinas refinadas. Es como el primero, hay que sacarlo de inmediato. Diga usted otro. Todo lo que sea, y no es de perogrullo, todo lo que es carbohidrato. Para bajar la insulina, la resistencia a la insulina, tienen que quedar completamente fuera todos los carbohidratos. Así es. Pensemos que los carbohidratos los vamos a ir desglosando ahora en el mesón poco a poco para entender que hay unos carbohidratos que son complejos y otros que son simples. Bien, aquí la intención es, 1, los carbohidratos que son refinados totalmente fuera. Los carbohidratos que son simples y son naturales, por así decirlo, de vez en cuando se pueden incluir con tranquilidad. Bien, pero sobre todo, harinas refinadas, azúcares, hay que sacarlos. El alcohol juega muy malas pasadas con ovario poliquístico. Todo lo que son drogas, obviamente, van a afectar. La fruta. La fruta. Por el azúcar. Claro, estamos hablando que hay cierta carga de insulina muy fuerte cuando consumimos fruta. Va a depender de las frutas. Siempre digo, va a depender de las frutas, ¿vale?